Se acerca la Navidad y se acerca el 24, y como todos los años me gusta dejar un mensaje para reflexionar y quedarnos en las fiestas. Me preguntaban estos días qué les podía compartir, de qué podía hablar, y Dios me traía a memoria esta situación para poder compartírselas a ustedes, que es algo que Él estuvo trabajando en mí durante todo este año, en el cual también está relacionado con el programa. Les voy a abrir mi corazón y les voy a contar que el año pasado, en lo que fue el 18 de diciembre, el día de la final del Mundial, no la arranqué de la mejor manera. Había quedado con una persona para juntarnos y de ahí ir a la casa de un amigo a ver la final y luego salir a festejar en caso de que Argentina salga campeón. Así que me preparé, me cambié, me levanté muy temprano, me puse la mejor ropa, mi mejor perfume y salí a esperar a la persona en un lugar que habíamos acordado, que era en una plaza. Así que bueno, llegué temprano y me quedé esperándola. De a poco fue pasando los minutos, fue pasando el tiempo. Me empecé a preocupar, empecé a mandar mensajes, veía que la otra persona no se conectaba, veía que la otra persona no estaba en línea y empecé a sospechar lo que finalmente iba a pasar, de que iba a tener que ir a la casa de mi amigo solo y no lo iba a poder compartir con esa persona. Así que bueno, me quedé solo sentado en la plaza, no había nadie, todavía todo el país dormía y podía sentir el abrazo de Dios estando ahí al lado conmigo. Podía sentir como a pesar de todo Dios estaba acompañándome en ese duro momento que fue para mí. No aguanté más y empecé a llorar, estaba muy triste. En cada momento que me sentía solo, Dios me abrazaba y estaba ahí susurrándome que Él ya había pasado por todo eso. Así como yo me sentía que de alguna manera estaba muriendo por amor o estaba perdiendo por amar, Jesús me decía, yo también pasé por eso, yo también perdí por amor. Cuando lloraba porque me sentía solo en ese lugar, Jesús me recordaba que Él también se sintió solo en el Getsemaní. Que Él también se sintió solo cuando todos los demás no estaban y estaban durmiendo, de la misma manera que yo me estaba sintiendo en ese día. Entonces podía sentir el amor de Dios abrazándome y consolándome tras esa dura o difícil situación que estaba pasando. El tiempo pasó, pero mi corazón seguía lastimado. Fui perdonando de a poco a esa persona, pero había algo en mi identidad y en mí que había sido lastimado y que había quedado marcado en mi corazón y en mi vida. Y quiero relacionarlo con la historia de Pedro, cuando Jesús está camino a lo que va a ser, cuando va a ser traicionado por Judas y entregado a los soldados romanos. En un momento se le para y le dice a los discípulos que ellos lo iban a dejar porque iban a ser dispersados por temor. Ahí es cuando Pedro toma la palabra, justamente el que no tenía que hablar, y le dice, no, maestro, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. A lo que Jesús le responde en Mateo 26:34, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. La historia como continúa ya la conocemos todos. Finalmente Pedro lo niega a Jesús, no una, no 2, sino 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro lo empieza a seguir de a poco, empieza a seguir de lejos y de a poco, mientras Jesús estaba siendo arrestado, mientras lo estaban llevando entre la multitud. Y ahí 3 personas distintas reconocen que Pedro era un discípulo y le dicen, tú eres el hombre que es el seguidor de Jesús, y Pedro decía, no lo conozco. Luego una mujer le volvió a preguntar y Pedro dijo, ni siquiera lo conozco. Y alrededor de 1 hora después, otra persona volvió a insistir, seguro que tú eres uno de ellos porque también eres Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese mismo momento, mientras aún Pedro hablaba, el gallo cantó. Y de repente, los ojos de Jesús se voltearon y lo miraron fijo a Pedro. Dice que Pedro no aguantó que
pasó por su cabeza, lo voy a leer, dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la cabeza de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y luego, cuando vuelve a hablar la Biblia, que también lo vamos a leer ahora, capítulo después, dice que Pedro se fue a pescar. ¿Qué era lo que él sabía hacer? Volvió a su pasado, volvió a su vieja vida. Pero quiero terminar, porque esta historia no termina de esta manera, sino que tiene una emboscada de amor por Jesús, tanto con Pedro como también conmigo. Dice que Pedro se va a pescar con algunos de los discípulos y que Pedro se le aparece a la orilla del mar. Mientras ellos estaban pescando, el Señor le dice: tiren la red por el otro lado. Ellos obedecen y dice que la red se llena de pescados. El mismo milagro con el que Jesús había encontrado a Pedro por primera vez es el mismo milagro que Jesús lo vuelve a encontrar ahora a Pedro. En el mismo lugar que lo conoció, es en el mismo lugar en donde lo fue a buscar. Porque cuando nosotros nos lastimamos, cuando sentimos que le fallamos a Dios, o sentimos que estamos golpeados por una situación, por una persona, volvemos al mismo lugar de siempre y nos volvemos a refugiar en el mismo pasado nuestro, en los mismos vicios, en los mismos dolores, en las mismas satisfacciones. Pero a pesar de eso, tengo una buena noticia: Jesús sabe dónde ir a encontrarnos. Así que dan vuelta a los discípulos la red y se llena de pescados. Ahí ellos se dan cuenta que era Jesús, porque era exactamente el mismo milagro. Dice que la palabra dice que Pedro se tiró de la barca y empezó a nadar para encontrarse con el Maestro, con Jesús. Así que ahí estaba. Me quiero imaginar la cabeza de Pedro con 1000 cosas mientras iba nadando, pensando qué le iba a decir Jesús. Y Jesús estaba ahí haciendo unas brasas, haciendo un pan con pescado, un desayuno, para encontrarse con quien lo había negado. Ahora, cada vez que Pedro volvía a escuchar el gallo, cada vez que volvía a escuchar el kikiriki del gallo, Pedro se acordaba ese momento en donde había traicionado al Maestro. Cada vez que el gallo cantaba, Pedro se volvía a acordar de esa situación en la que había traicionado a Jesús. Y cada vez que yo volvía a esa plaza, cada vez que yo volvía a ese banco, a ese mismo lugar, me volvía a sentir de la misma manera. Volvía a sentirme traicionado, volvía a sentirme solo, volvía a sentirme humillado por esa situación. Y eso volvía a corromper con mi identidad. Y me volvía a sentir mal recordando ese momento. Mientras voy diciendo esto, probablemente se te venga alguna situación, tal vez de hace poco, tal vez de hace muchos años. Tal vez hay una persona que se te viene a la mente. Tal vez hay un momento exacto en el que fuiste lastimado, en el que quedaste anclado en esa situación. Y a veces tenemos miedo de volver al pasado. A veces tenemos miedo de volver a ese lugar en donde fuimos lastimados. Tal vez fuiste abusada, abusado. Tal vez rompieron con tus sentimientos, con tus emociones, con tu corazón. Jugaron, te ilusionaron. Y capaz que fue una persona o fue una situación que te marcó, pero que no querés volver a ese momento. Y todo el tiempo estás esquivando, guardando eso en un cajón muy escondido, pero que todavía sigue pesando en tu corazón. Dice que cuando Simón Pedro llega a la orilla, luego de desayunar, Jesús le dice: Simón, ¿me amas? A lo que Pedro le responde: Maestro, tú sabes que te quiero. Luego Jesús le volvió a hacer la misma pregunta: Simón, ¿me amas? Maestro, tú sabes que te quiero. Por tercera vez, Jesús le vuelve a preguntar lo mismo: Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro le dolió que Jesús le pregunte reiteradas veces y le dice: Maestro, tú lo sabes todo. Jesús le respondió:
entonces alimenta y apacienta a mis corderos. ¿Qué hizo Jesús? Le volvió a preguntar a Pedro 3 veces, una por cada vez que lo había negado. Por cada negación, Jesús le volvió a preguntar 3 veces a Pedro si lo amaba. Y hay un detalle más que no me quiero pasar, es que dice que Jesús se le presenta a ellos en el amanecer del día. Antes de que cante el gallo, en el amanecer, Jesús volvió a encontrar a Pedro. ¿Para qué? Para borrar con ese recuerdo de Pedro. Ahora, Pedro ya no iba a recordar cuando cante el gallo que lo había negado al Maestro, sino que iba a recordar cómo Jesús se le volvió a aparecer en su vida, cómo Jesús volvió a tener un encuentro con él, cómo finalmente Jesús lo comisionó para lo que iba a ser el llamado y el propósito de Pedro: apacentar sus ovejas, sus corderos, y fundar lo que fue la primera iglesia. Para terminar y para relacionarlo con mi historia, un viernes, previo a una grabación del programa, volví a ese lugar, volví a esa plaza y volví a sentarme en ese mismo banco. Sin darme cuenta, estaba en el mismo lugar que hace unos meses, estaba triste, estaba llorando y estaba solo. Fue un susurro de Dios recordándome ese momento, diciéndome que así, al igual que Pedro, Él me iba a comisionar para un nuevo tiempo y que Él me iba a comisionar para su obra. Dios borró mi pasado, Dios borró ese recuerdo doloroso, esa situación difícil. Dios rompió con ese dolor que sentí en ese momento y me comisionó para el nuevo tiempo que iba a ser este programa que se llama Una raza contra el viento. Hizo lo mismo que hizo con Pedro. Y yo te hablo a vos, que tal vez tenés un canto de gallo, que tal vez tenés un kikiriki, o que tal vez tenés un banco que te recuerda a tu pasado, que te recuerda a esa persona, que te recuerda a esa situación que te marcó y que te lastimó, y a la cual todavía estás anclada, a la cual todavía no puedes superar. Pero déjame decirte que las más profundas heridas Jesús convierte y las hace en poesías. Y si no me crees, pedile que te muestre sus manos, para poder ver que sus heridas están las más lindas poesías que nos trajo la salvación y el perdón de nuestros pecados. Quiero desearte unas felices fiestas y que puedas llevar todas tus heridas a Él, porque estoy seguro que, como dice su palabra, todas las cosas a los quienes le aman les obra para bien. Así que no puedes terminar este 2023 cargando con heridas, cargando con lastimaduras, con cicatrices que todavía se están sangrando. Si hay un momento difícil en tu pasado, si hay una situación que te marcó o si hay una persona a quien tenés que perdonar, Jesús hoy te está diciendo que se la entregues a Él, porque Él quiere transformar ese dolor en una nueva comisión. Él quiere trabajar con tu dolor y llevarte un nuevo tiempo. Que Dios te bendiga. Y recordá que somos una raza contra el viento.